Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad, te damos muchas gracias por tu plan, te damos muchas gracias por tu obra, Jesús. Te damos gracias porque tú has hecho todo posible, Señor. Tú has hecho posible que tu presencia hoy esté aquí en este lugar. Tú has hecho posible, Jesús, que tu Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros. Tú haces posible, Jesús, que este lugar se transforme en un lugar digno donde podamos adorarte, Señor. Tú has hecho todo posible, Señor Jesús, y por eso te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y declaramos nuestra necesidad de ti. Nosotros te necesitamos, Señor. Mi oración una vez más, Padre, es que tu palabra nos alimente. Mi oración una vez más es que tu palabra traiga esa satisfacción que nuestra alma necesita, Señor. No esa satisfacción egoísta, Señor, sino esa satisfacción para salvación, Señor, que nuestra alma necesita, esa vida eterna, Señor. Que tu palabra nos hable, Señor, a todos nosotros, Padre, que te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Voy a empezar a hablar de Adán y Eva en el jardín. Y para eso voy a leer Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Voy a leer en el verso 24. Jesús les refirió una parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 34 de Mateo 13. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Parábola de Jesús contada acerca del reino. Y yo te dije: vamos a hablar de Adán y Eva en el jardín, porque en realidad voy a hablar de Adán y Eva en el jardín, y para eso voy a leer el libro de Génesis, el capítulo 3. ¿Por qué lo uní a Mateo, capítulo 13? Porque esa parábola de la siembra y la parábola de que apareció el enemigo y sembró cizaña, y tiene todo que ver. Fíjate, Génesis capítulo 3 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Está escrito Mateo 13 y Génesis capítulo 3. En Génesis, cuando nosotros vamos al relato de Adán y Eva, nosotros podemos aprender que en Adán y Eva están manifestados toda la humanidad, todo el género humano. Hay un verso allá en Génesis que dice: y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. En esa creación de Adán y Eva, nosotros podemos ver representada toda la humanidad. Y podemos ver acá, en este evento de Génesis 3, el enfrentamiento o el relacionamiento entre Dios y la humanidad. Los que se están relacionando son Adán y Eva con Dios. Acá hay un acontecimiento que sucede entre Adán y Eva por un lado y Dios por el otro. Y si Adán y Eva son la humanidad representada, entonces acá lo que vemos es un acontecimiento que está sucediendo entre la humanidad y Dios. La humanidad por un lado, Dios por el otro. Y si hablamos de la humanidad, estamos hablando de todos nosotros, porque todos nosotros somos la humanidad. Todos nosotros, de un lado, relacionándonos con Dios del otro lado. Dice el pasaje que en esta relación, no lo dice este pasaje, pero si vos lees el Génesis capítulo 2 y ves cómo Dios se relaciona con el hombre, y cómo Dios paseaba con el hombre, y conversaban y se relacionaban, en este capítulo 3, en medio de esa relación entre la humanidad, todos nosotros y Dios, aparece un tercer integrante en toda esa conversación. Ahí yo te digo, en esta relación, lo dije, entre la humanidad, no me quiero perder de esto que anoté, entre la humanidad y Dios. Entre la humanidad y Dios. Entre la humanidad y la palabra de Dios hablada. Entre la humanidad y los consejos de Dios dichos. Los consejos de Dios dados. ¿Por qué? Porque ¿en qué se plantea en este Génesis capítulo 3? Que aparece este tercer personaje y le dice a la mujer: así que Dios dijo que de ese árbol no. ¿De qué está hablando? De los dichos de Dios. Está hablando, por otro lado, de la palabra de Dios. La humanidad enfrentada a la palabra de Dios, la humanidad enfrentada a los consejos de Dios, la humanidad enfrentada a las opiniones de Dios. Y aparece este tercer integrante para decirle a la mujer que miente. La humanidad por un lado, Dios por el otro. Este Dios que habla, este Dios que da consejos. Definición de consejo es una opinión o un parecer acerca de una conducta futura. Cuando nos damos consejos unos a otros, hablamos de lo que podríamos llegar a hacer o lo que podríamos no hacer. El consejo es una opinión
que tiene implícita un efecto en nuestro futuro. Cuando opinamos de cosas que ya pasaron, no es consejo. Pero cuando opinamos de cosas que van a pasar, eso es consejo. Yo haría, yo no haría, yo me quedaría, yo saldría, cosas que están a futuro, consejos. Y Dios dijo, vos de ese árbol no tenés que comer, porque si comés, se viene el futuro, vos vas a morir. Ahora bien, este Dios que aconseja es un Dios libro. ¿Estamos hablando de la relación de la humanidad con un libro? No, porque estamos hablando de palabras y de consejos y de opiniones. ¿Estamos hablando de la relación de Dios, de la humanidad con un libro? No, estamos hablando de la relación de la humanidad con una persona. Con una persona que habla, con una persona que se relaciona y que busca ese relacionamiento. Era Dios el que venía al jardín a caminar con el hombre, era Dios el que buscaba el relacionamiento, era Dios el que proponía el relacionamiento con el hombre. Y un Dios, un ser, una persona que sabe más que ese hombre al que viene a conversar con él. De ese saber más implica también esa relevancia y esa importancia en sus palabras. Si viene una persona que sabe de un tema más que nosotros, sus palabras, sus consejos pasan a tener otra relevancia, otra importancia. En medio de esta relación entre la humanidad y Dios aparece este tercer personaje. En el libro dice la serpiente. Este tercer personaje aparece en la relación entre la humanidad y Dios. Este ser, esta persona más sabia, esta persona que sabe más, valga la redundancia, que la humanidad, y aparece este tercer personaje. Y yo le puse acá la palabra intervención. Intervino este tercer personaje. ¿Con qué interviene este tercer personaje? Con una idea. Este Dios, este ser con el que vos te relacionás, humanidad, miente. Las cosas no son como Él te dice que son, y las cosas no van a ser como Él te dice que van a ser. O sea, los consejos que Él te da son equivocados. Son una mentira. No va a pasar lo que Él dice que va a pasar. En tu futuro no va a suceder lo que este consejero te dice que va a suceder. Así que sus opiniones, sus ideas, sus palabras son una mentira. Lo interesante es que hasta este momento en que este tercer personaje, este que interviene, la serpiente, según el libro de Génesis, la mentira no estaba en el panorama. La humanidad no se cuestionaba la veracidad de la palabra, de las opiniones o de los consejos de Dios. La humanidad se relacionaba con Dios y la humanidad tomaba lo que Dios le decía como una opinión verdadera, digna de ser escuchada, digna de ser atendida y digna de ser obedecida. De ese árbol no tocamos. Y parece que la mujer cuando lo dice segura, dice, no vamos a tocar, podemos comer de todo, pero de ese ni lo tocamos porque si no nos morimos. Este tercer personaje aparece para decirle, mentira, mira que no es así. ¿De qué estoy hablando? De una relación entre la humanidad y Dios, entre nosotros y Dios. Entre todos nosotros y Dios, relatada en el libro de Génesis. ¿Qué quiere decir, Juan? Que para vos lo que a nosotros nos pasa con Dios, o nos pasó con Dios, o nos pasará con Dios, es lo que le pasó a Adán y Eva, lo que está ahí relatado, exactamente, lo que está acá relatado. Ese acontecimiento entre la humanidad y Dios. Y este que interviene en el medio, para que nosotros nos cuestionemos y para que nosotros pensemos lo que hasta ese momento no se había planteado. ¿Qué cosa? ¿Y si miente? ¿Y si no es cierto? ¿Y si lo que Él nos dice acerca del futuro no es así? ¿Y si nos está engañando? Ahora bien, este tercer personaje, en el libro que yo te leí de Génesis, le dicen la serpiente, el más astuto de todos los animales creados por Dios. Está representado como una serpiente. En el libro de Mateo que yo te leí, cuando habla de la cizaña y de que Dios planta la buena semilla de trigo y viene uno y planta cizaña, se lo llama enemigo.
Y después cuando los discípulos le dicen explicarnos la parábola, Jesús dice, el enemigo es el diablo, el que planta la mala semilla. Diablo. El tercer personaje en esto. ¿De qué estábamos hablando? De la relación de la humanidad, de nuestra relación, nosotros por un lado, Dios por el otro, pero aparece este personaje, diablo. En el relato de Mateo, Dios planta la buena semilla, pero aparece un enemigo que planta otra cosa, planta una semilla mala. Un enemigo, el diablo. De ahí yo busqué un montón de nombres o adjetivos que se le da a este diablo en diferentes versos de la Biblia. Vimos que ahí en Mateo se le dice enemigo, un enemigo. Y cada uno de ustedes tiene su propia idea de lo que es tener un enemigo, de lo que es que un enemigo se presente. Un enemigo, alguien que no es amigo. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 se lo llama adversario. Y un adversario es alguien que está en contra. Está en contra, alguien que se opone. Entonces, diablo, enemigo, adversario, en Juan capítulo 10, verso 10 se lo denomina ladrón. Ladrón, alguien que viene a quitar, alguien que viene a apropiarse, a robar, ladrón. Mateo capítulo 4, verso 3, tentador. El diablo es tentador. Viene a querer convencernos, a querer llevarnos, viene a motivarnos a hacer determinadas cosas. El que viene y te motiva, tentador. La definición es que alguien viene a motivarte, a hacer cosas que van a tener una consecuencia negativa para vos. Vení, hacé esto, sabiendo que te puede ir mal. Vení, tocá acá, sabiendo que eso te puede producir un daño. Viene a motivarte, tentador. Ese es el nombre que se le da en Mateo capítulo 4, verso 3. Apocalipsis 12, 10 dice que aparte de tentador, él tiene otro nombre, acusador. Y ahí yo pensaba, qué interesante, porque el diablo tiene un nombre que es tentador, ese que viene a intentar motivarte a hacer cosas que te pueden provocar un daño, pero también tiene la capacidad o la característica de acusarte. ¿Cómo este ser tiene esa capacidad o esa característica de motivar a la humanidad a que haga cosas que le pueden causar daño y después el atrevimiento de acusar a la humanidad por hacer cosas que le produjeron daño? Esa es otra de las características de este diablo, tercer personaje que apareció ahí en la relación de la humanidad con Dios a intervenir. Otro nombre, engañador, Apocalipsis 12, 9. Y en Juan capítulo 8, verso 44, termino con estos tres nombres que se le da: padre de mentira, mentiroso y homicida. Padre de mentira, mentiroso y homicida, aparte de engañador, acusador, tentador, ladrón, adversario, enemigo. ¿Por qué estos nombres? Porque estos nombres que se le da caracterizan a este personaje. Hablan de características de este personaje que aparece denominado como serpiente. ¿En dónde intervino? En la relación. ¿Entre quién? Entre la humanidad y Dios. Entre Adán y Eva y Dios. En la relación de la humanidad, todos nosotros y Dios. Alguien que intervino en el medio. Entonces, si vos y yo vivimos pensando que en nuestro relacionamiento con Dios estamos solos, Dios y nosotros, que capaz que es el común denominador de todos, cuando nos tratamos de pensar en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros nos relacionamos con Dios, en cómo nosotros pensamos a Dios, en cómo nosotros aprendemos de su palabra o escuchamos de su palabra y cómo nosotros nos enfrentamos en nuestro corazón a sus dichos, a sus opiniones, a sus consejos. Me imagino que escuchás un verso bíblico y ese verso bíblico tiene un efecto en tu corazón, o alguien te habla acerca de algo que Dios dijo, o de algo que Dios quiere, o de algo que Dios opina, e inmediatamente eso genera una respuesta en tu corazón, una interpretación en tu corazón. Y pensamos yo de un lado y Dios del otro, como Adán y Eva de un lado y Dios del otro, como la humanidad de un lado y Dios del otro. Pero ¿estaban solos la humanidad de un lado y Dios del otro? ¿Estamos solos en nuestra relación, nosotros y de un lado y Dios del otro? No, hay un relato
varios relatos que nos advierten de la intervención entre nuestra relación con Dios. Alguien que interviene. ¿Quién es este tercer personaje que interviene? Diablo, serpiente, mentiroso, engañador, padre de mentira. ¿Por qué digo, estoy haciendo un paréntesis en este punto? Porque si vos y yo pensamos que en nuestra relación con Dios está solo Dios y nosotros, cuando el diablo interviene, vos y yo lo que hacemos es, ante esa, ¿cómo interviene el diablo en este relato? En el relato de Mateo planta una semilla mala. La semilla es la palabra que Dios planta. Planta una mala semilla de palabra. Y en el relato de Génesis, ¿qué hace? ¿Cómo interviene? Habla. Habla con la mujer. Así como Dios hablaba con el hombre y la mujer, el diablo aparece y habla con la mujer y empieza a tener un diálogo con ella. ¿Cómo el diablo intervendrá entre nosotros y nuestra relación con Dios? De la misma manera, hablándonos. Y si yo pienso que en mi relación con Dios estoy solo yo y Dios, cuando el diablo me hable a mí, tengo dos opciones. Y cuando el diablo te habla a vos, tenés dos opciones. Como el diablo no existe, y en nuestro ambiente supuesto estamos solo nosotros de un lado y Dios del otro, si el diablo habla, tenemos dos opciones. ¿Qué diremos ante esa voz? ¿Qué es quién? ¿Qué es Dios? ¿O soy yo? El diablo vino y dijo, tenés que comer de ese árbol. Y yo dije, si acá no hay diablo, estoy yo solo. Entonces fue Dios. Dios me dijo, tengo que comer de ese árbol. Y si yo no me doy cuenta y digo, no puede ser Dios que me diga, tengo que comer de ese árbol, entonces ¿qué voy a decir? Soy yo. Yo estoy deseando y yo estoy queriendo y surge de mi corazón comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque en este ambiente de relación de la humanidad con Dios, no ponemos a este tercer integrante que viene a intervenir y que tiene todas estas características. Ahora bien, ¿cuál es el resultado en el relato? En el de Mateo sembró semilla y la semilla va a dar fruto, va a crecer la cizaña. Y en el relato de Génesis dice así: intervino entre la relación de la humanidad y Dios, y el resultado, un desvío. Un desvío, ¿por qué? Porque la humanidad caminaba siguiendo los consejos, siguiendo las ideas, siguiendo las palabras y siguiendo las opiniones de Dios. Cuando aparece este interviniendo, la humanidad toma un desvío porque toma una decisión distinta. La humanidad opina y dice, la verdad que este árbol no va a producir, no es lo que me dijeron que, no es lo que Dios dijo que era. Y tengo esperanza y voy a poner mi esperanza en que el consejo es mentira y no va a producir el efecto que Dios dijo que iba a producir. Entonces voy a ir por otro lado. Tomo otro camino. Parada la humanidad en otra opinión. Parada la humanidad en otro consejo. Porque el diablo, ¿qué le dijo? Si vos comés, no morís. Si vos comés, cambiás. Entonces la humanidad dice, yo no voy a seguir a Dios, ahora voy a seguir este otro camino. Y yo por acá escribí así, otro camino, otra palabra, otra opinión, otro consejo y por lo tanto otro consejo que implica otro futuro. Un futuro diferente. Ahora a ver si estás de acuerdo conmigo. Cuando seguimos un consejo, hacemos de ese consejo nuestra opinión. Antes era un consejo, pero ahora ese consejo pasa a ser mi opinión. Y yo pensaba en cuando, por ejemplo, nosotros como uruguayos nos toca ir a votar. Entonces viene alguien y nos dice, mirá, tenés que votar a tal porque ese es el que nos va a dar un mejor futuro como nación. Y viene otro y nos dice, no, tenés que votar a Ciclano porque él nos va a dar un buen futuro. Y el otro dice, no, tiene que ser Sultano. Entonces, 3 personas nos dan 3 diferentes consejos. Pero nosotros vamos a hacerle caso a uno y vamos a poner nuestro voto de acuerdo al consejo de uno de ellos. Y al poner el voto y seguir el consejo de uno de estos 3, ese voto se transformó ¿en qué?
en nuestra opinión. Yo opino que este personaje, de acuerdo al consejo de este consejero, va a ser el mejor futuro para nosotros. Cuando yo sigo tu consejo, al realizar tu consejo, al poner en práctica tu consejo pasó a ser mi opinión. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago. Entonces, bien, ellos tomaron su opinión, opinaron, tomaron su decisión, pero basados en un consejo. Ahí vemos nosotros que nos dice Génesis que la humanidad tomó una decisión diferente, una opinión diferente a la opinión de ¿quién? Diferente a la opinión de Dios. Diferente a la palabra, diferente al consejo, diferente a los dichos, diferente a lo que Dios habló. Pero al mismo tiempo de tomar una decisión y abrazar un consejo y una opinión diferente a la de Dios, tomó un consejo y una opinión igual a la de ¿quién? Igual a la del que intervino en la relación. Igual a la opinión de aquel que dijo que Dios mentía. Tomó la opinión del diablo y por eso tomó un camino distinto. Ahora bien, ese que intervino, la humanidad ahora está interpretando su propia realidad. La humanidad interpreta. Ahora, esta interpretación, esta opinión que la humanidad empieza a tener acerca de la realidad, ¿es pura de la humanidad? Acordate, viene de un consejo, de un consejero. Y al recibir el consejo de mi consejero y ponerlo en práctica, yo empiezo a tener la opinión. Es mi opinión, pero ¿de dónde vino? De mi consejero. Entonces ese consejero, así como cuando la humanidad caminaba en un camino siguiendo el consejo de Dios y ese consejero tenía injerencia en el camino de la humanidad, ahora que la humanidad toma otro camino diferente, hay otro consejero que está teniendo efecto en esta humanidad y en esta opinión que la humanidad tiene. Y cuando yo me pongo a ver las características de este consejero al que la humanidad sigue, un consejero que es ladrón, un consejero que es homicida, un consejero que es padre de mentira, un consejero que es tentador y que es también, ¿cómo es que te dije? Primero te tienta y después te condena. Primero te tienta y después te acusa. Teniendo este consejero homicida, ahí es cuando me dice, ¿cómo la humanidad no va a haber dado todos los pasos que dio hasta el día de hoy? Y cómo no estas cosas que quizás a muchos nos indignan acerca de la realidad que vemos y decimos, ¿cómo puede ser que la humanidad haya hecho las cosas que ha hecho y cómo se ha movido hasta el día de hoy y cómo a veces el egoísmo y cómo a veces el rencor y cómo a veces la ventaja y cómo a veces el lucro y cómo a veces nos quejamos de que los políticos son corruptos y que todos están buscando su propio beneficio y que aún en la iglesia evangélica uno está para robar y nos engañamos y nos mentimos y abusamos unos de otros. ¿Cómo la humanidad cayó en esta realidad? No, la humanidad no cayó en esta realidad, la humanidad eligió un camino y eligió seguir los consejos de un consejero que tiene determinadas características. Cuando hablo de la humanidad, ¿de qué hablo? ¿De Adán y Eva? Hablo de nosotros. Nosotros nos enfrentamos a un Dios con el cual podemos relacionarnos, que tiene determinada palabra y determinados consejos, y tomamos una decisión. Sí, pero no nos olvidemos nosotros que en esta ecuación no hay solo dos elementos, hay un tercero que viene a intervenir en esta relación. Que no podemos nosotros, si sabemos que estamos de este lado y sabemos que Dios está del otro lado de la ecuación, no podemos negarnos a que este tercer personaje también existe. ¿Por qué? Porque entonces perdemos perspectiva. Pensamos que este personaje habla y fue Dios, o pensamos que este personaje habla y hablamos nosotros. Entonces el relato es claro, está Adán y Eva de un lado, está Dios del otro, pero está la serpiente también ahí metida. Y la serpiente tiene sus propias características. Y la serpiente también habla y también aconseja. ¿Y la humanidad qué eligió?
eligió distinto, eligió pensar que la serpiente tenía razón y que Dios era un mentiroso y tomó su decisión. Ahora la humanidad interpreta. La humanidad suelta a este consejero y se independiza de Dios. Independiente de Dios, la sociedad, ¿qué hace? Nosotros, ¿qué hacemos? Miramos primero para nosotros mismos, que fue lo que hicieron ellos en el Génesis. Se miraron y se dieron cuenta, dice, que estaban desnudos. Interesante es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y rápidamente idearon hacer una vestimenta para taparse, para cubrirse. Ellos ahora que interpretan su propia realidad, ahí yo te digo, interpretan, ellos, acordate, tienen un consejero que interviene, ¿en qué? En sus relaciones. Y ellos ahora miran su realidad y ven que están desnudos y eligen cubrirse. Tenemos que cubrirnos, así no podemos estar. Mirá cómo estamos, así no, ¡qué vergüenza! Cubrámonos. Poner algo encima o delante de manera que queda total o parcialmente oculto, protegido o resguardado. Fíjate qué interesante, porque ahora la humanidad que deja a Dios se siente vergüenza y piensa que debe ocultarse. Hay algo que debe ocultarse. Hay algo en nosotros, humanidad, que debe estar oculto, que debe estar protegido. ¿Protegido de qué? Si hasta ahora no tenías problemas de precisar un protector. ¿Protegido de qué, humanidad? Pero ahora la humanidad dice que hay que ocultarse, la humanidad dice que hay que protegerse, la humanidad dice que hay que resguardarse. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema si hasta hace unos instantes, cuando aquel era nuestro consejero, no teníamos un inconveniente? Ni con la falta de protección, ni con la vergüenza. Vergüenza significa estimación de la propia dignidad que conduce a actuar. Estimación de la propia dignidad, claro, humanidad, porque ahora la humanidad está tomando sus propias decisiones y estima que no es digna. Estimación de la propia dignidad que obliga o que hace que uno actúe. Entonces miramos nuestra propia dignidad y dijimos, no, esto así no, así descubierto, esto no, esto hay que taparlo, esto hay que ocultarlo, esto hay que protegerlo. Es una idea de la humanidad, es una idea de la humanidad que eligió no escuchar los consejos de Dios, porque hasta ese momento la humanidad estaba desnuda, estaba desprotegida, no estaba resguardada y no tenía ningún inconveniente. Pero ahora hay otro consejero. Y si el consejero intervino en la relación de la humanidad con Dios, yo estoy convencido que intervino también en estas decisiones de la humanidad. Y le dijo, acordate que este es tentador, pero también viene a condenar. Le digo, qué vergüenza, ¿no se dieron cuenta que estaban desnudos? Tápense, vergonzoso es eso. Hay que ocultarse, hay que esconderse, hay que protegerse. ¿Pero protegernos de quién? Protegete del enemigo, cubrite, escondete. Y la humanidad se esconde. Vos fijate que la humanidad escuchaba a Dios y hasta ese momento no había mentira, no había cuestionamientos. Dios decía y lo que Dios decía era. Si Dios decía y no se toca porque morimos. Si Dios decía de este se puede comer, ellos iban y comían. No había problema, no había cuestionamiento, no había duda. Si Dios dice que de este árbol podemos comer, ellos iban y comían de ese árbol porque es alimento. Y si Dios dice acá no hay peligro porque Dios dijo, y Dios es verdad, lo que Él dice es cierto. Pero cuando viene este tercer, el que interviene, viene el diablo, todo está en duda ahora.
Antes lo que Dios decía determinaba la realidad. Ahora lo que Dios dice no determina nada. Y si lo que Dios dice, que es el que nos venía aconsejando, no determina nada, entonces nada es nada. No hay ningún tipo de seguridad porque nada es verdad. Y ante esta realidad, esta incertidumbre, la humanidad reacciona. Pero acordate, vuelvo a hacer hincapié en esto. La humanidad de un lado, Dios del otro y el tercer personaje, el diablo, interviniendo en la relación, interviniendo entre la relación de Dios y la humanidad, aconsejando, hablando. Y la humanidad toma una decisión, tenemos que vestirnos, tenemos que taparnos. Pero el verso de Génesis dice que entonces, ¿quién aparece? Dios aparece. ¿Buscando a quién? Buscando a la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Buscar a la humanidad. ¿Para qué? Para relacionarse con la humanidad. Y la humanidad está donde se reunían Dios con la humanidad no está. Y Dios no sabe dónde está la humanidad, Dios sabe dónde está la humanidad. Dios es el dueño del jardín, Dios sostiene todas las cosas. Él sabe que Adán y Eva acaban de hacer lo que acaban de hacer y que están escondidos. ¿Y qué hace Dios? Llama. Humanidad. Porque ese es el rol de Dios. Acordate, nosotros, Dios y este tercero que se puso para intervenir en nuestra relación. Nosotros tomamos una decisión como humanidad y hacemos y seguimos los consejos de este otro. Y Dios sigue siendo el mismo, buscando a la humanidad, diciendo, ¡hey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, humanidad? ¿Dónde estás vos? De manera personal fue lo que pasó conmigo y sé lo que pasó con muchos en este lugar. Dios buscando. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque me di cuenta que estaba desnudo y tuve vergüenza, que hasta ahora no había tenido, no conocía. Y tuve miedo. Miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Pero acordate que seguimos los consejos de uno que es homicida, mentiroso, ladrón, acusador, condenador y tentador. Y vino la vergüenza y también vino el miedo. Y el miedo es temor a un castigo. Entonces la humanidad no es tonta y la humanidad sabe que hay algo que ha hecho mal. Hay una culpa, hay una condena. El que viene a condenar y habla, dice argumentos que son ciertos y dice, ¿cómo hiciste? ¿Estabas bien con el otro? ¡Qué vergüenza lo tuyo! Estoy convencido que así como el diablo vino a tentar a Adán y a Eva para que hicieran las cosas mal, después vino a condenarlos y a decirles, che, pero mirá que Dios es bueno, no hay otro como Dios. ¿Cómo lo dejaron tirado? ¿Cómo se burlaron de él en la cara de él, no? Qué horrible lo de ustedes. Y ellos sienten miedo. Ahora ellos tienen miedo y se esconden. Y ahí yo digo, ¿de qué estamos hablando? De la relación de la humanidad con Dios. La humanidad hace las cosas mal, se equivoca y toma una decisión. Ahora tomo las riendas de mi vida por mi cuenta. Tomo las riendas de mi vida por mi cuenta, en cierta manera no al 100%, porque siempre hay un consejero. En un momento era Dios y ahora el consejero es este diablo. Y yo estoy escuchando los consejos y yo ahora tomo mi propia determinación. Pasá, querido, tomá asiento, no más te guste. ¿Tomo mis propias determinaciones? ¿Tomo mis propias determinaciones? Sí, porque son mis opiniones, pero vienen de un consejero. Teníamos silla acá, Flaco. No. ¿Vos querés la tuya blanca? Seguimos con este consejero. Vergüenza y miedo. ¿Y Dios? Dios insiste. ¿Y para qué insiste Dios? Para relacionarse con él. ¿Podría Dios haberse indignado y haber dejado al hombre y a la mujer escondidos ahí atrás de los suyos? ¿Podría Dios haber dicho esto? Bueno, salió mal, terminó, vamos a hacer otros y estos que desaparezcan, ¿no? Si hacemos cualquier cosa con ellos, los tiramos al tacho de la basura. Pero no es ese el corazón del consejero Dios.
Esa quizás podría haber sido sí la actitud del otro consejero, ese que vino a matar, el homicida, sí que le importaba, los podría haber dejado escondidos ahí en ese arbusto, llenos de vergüenza y llenos de miedo, pero no Dios. No Dios. Dios insiste, llama a Adán y Eva. ¿Para qué? Para conversar. Vamos a hablar. Y alguno podría decir, claro, Dios buscó a Adán y Eva para darles el rezongo. Dios buscó a Adán y Eva para contarles que Él ya tenía preparada la solución para este problema. Dios llama a Adán y Eva y les habla en ese mismo instante de la caída de la humanidad acerca del plan de Dios para restaurar todas las cosas. Ustedes eligieron un camino diferente. Ustedes se desviaron y lamentablemente eligieron un consejero con un montón de características que no van a beneficiarlos absolutamente para nada. Un consejero que no habla verdad, un consejero que no tiene amor, un consejero que no va a buscar favorecerlos a ustedes, sino un consejero que es enemigo, adversario y todas esas características que te leí acerca del diablo. Eligieron ese consejero y siguiendo los consejos de ese obviamente no les va a ir bien, pero viene Dios a hablarles acerca de lo que va a suceder. Y dice allá en el verso, no separé el verso, pero Dios le dice, la simiente de la mujer herirá su cabeza. Me gustó una versión que escuché que leí por ahí y decía, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. No sin que la serpiente le muerda el talón. Y todo aquel que haya tenido la oportunidad de ver algún documental sabe que uno pisa una serpiente, la serpiente muerde el talón y si era venenosa muere. Dios está hablando profetizando acerca de la venida de Jesucristo. Jesucristo, simiente de la mujer. Y esta es una reivindicación también para todos aquellos que decimos, mirá, por culpa de la mujer vino la caída del hombre. Por una mujer también viene la redención. No dice la descendencia del hombre, no dice la simiente del hombre, dice la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre la mujer y vos, serpiente. No dice, interesante, pondré enemistad entre el hombre y vos. Pondré enemistad entre la mujer y vos y su descendencia te va a aplastar la cabeza. Ahora yo te digo una cosa, el diablo vino y esta serpiente vino a hablar y darle ideas y darle opiniones a la humanidad y a darle consejos a la humanidad que la humanidad siguió. ¿De dónde salen las ideas? ¿De dónde salen las opiniones? ¿De dónde salen los cuestionamientos? De nuestra mente, de nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que viene a aplastar la simiente de la mujer? ¿Qué es lo que viene a aplastar Jesús? La cabeza de la serpiente. ¿De qué está hablando? De la fuente de las ideas, de la fuente de los pensamientos del enemigo, de la fuente de sus consejos. Aplastaré sus consejos, aplastaré sus pensamientos, aplastaré sus ideas. ¿Cuáles ideas? ¿Cuáles pensamientos? Aquellos que vinieron a interferir, a intervenir entre la relación nuestra y Dios. Viene Jesús. ¿A hacer qué? A deshacer esas ideas, a deshacer esos pensamientos, a callar esa voz. Porque la humanidad se relacionaba con Dios, hasta que vino Él y empezó a intervenir en la relación de la humanidad y Dios y a intervenir en los pensamientos de la humanidad acerca de lo que Dios decía. A poner opiniones, a dar consejos, y la humanidad escuchó esos otros consejos y la humanidad fue seducida con esos otros consejos y se desvió del camino. Pero ahora la humanidad no tiene manera de dejar de atender esos consejos o de ni siquiera discernir cuáles son los consejos de quién. Por eso era necesario que Jesús viniera. Por eso Dios mismo ahí en ese jardín está diciendo cómo va a solucionar las cosas, cómo va a arreglar las cosas. ¿Arreglarlas para qué? Para que ya que tomaste el camino diferente, ahora puedas tener la oportunidad de volver al primer camino. La oportunidad de volver. ¿A qué? A escuchar los mismos consejos que escuchaba al principio. Pero no solamente escuchar los mismos consejos que escuchaba al principio. A creer en ellos.
a poder volver a creer en esos consejos que Dios da, a poder volver a creer que la palabra que Dios habla es cierta, a poder volver a tener seguridad y confianza en lo que Dios dice, para poder volver a poner como consejo de nuestra vida lo que Dios está diciendo. Dios lo hizo. Por eso yo empecé esta reunión dándole gracias a Dios, porque Jesús hizo esto posible. No fui yo, y seguramente tampoco ha sido vos. Y si nosotros podemos juntarnos en una reunión como esta y podemos tomar la palabra de Dios y leerla, y interpretarla, y orarla, y contarla, es por lo que Dios ya hizo. Porque el diablo vino, sí, a intervenir, pero Dios vino a solucionar. El mismo Dios ahí en el jardín fue y buscó y insistió, porque no iba a dejar sola a la humanidad. Y de manera personal pienso que es lo que Dios hace con todos nosotros. Todos nosotros como humanidad llegamos a la misma situación. Los consejos de Dios por un lado, nosotros por el otro. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas no tienen en cuenta a este tercer personaje. Sabemos que Dios es, sabemos que nosotros estamos. Pero la gran mayoría dice, pero este tercer personaje no existe, el diablo no existe. El diablo somos nosotros, el diablo soy yo y mi maldad. No, queridos, el diablo es un tercer personaje que está desde el inicio interviniendo en la relación entre la humanidad y Dios, interviniendo en la relación entre vos y Dios. Ahora, ¿para qué vino Jesús? Para aplastar su cabeza y callar sus pensamientos. Para que vos y yo podamos tener ese que estoy convencido que es un tiempo de libertad. Un tiempo de libertad en que algunos llamamos que la luz de Dios nos ilumina y nuestro razonamiento se aclara. Donde toda esa intervención del enemigo empieza a perder sonido, donde todo ese volumen de la voz del diablo empieza a perder volumen. Donde esa frecuencia empieza cada vez a ser más débil y menos perceptible, y llega un momento que vemos lo que estaba claro delante de nuestros ojos, pero antes no entendíamos. Estoy convencido, me pasó a mí, estoy convencido que le pasó a muchos, de empezar a entender cosas acerca de Dios que estaban ahí, pero no las podía ver, no las podía entender, y mucho menos las podía creer, y mucho menos las podía seguir. Acordate, cuando yo sigo el consejo de alguien, transformo ese consejo en mi opinión. Y yo opinaba un montón de cosas que ya hoy no opino más. Porque aquel que era mi consejero dejó de serlo y ahora mi consejero es Dios. ¿Por qué? Porque Él así lo desea. Y estoy convencido que todos nosotros estamos en este lugar hoy porque Dios está llamándonos. Quizás algunos de nosotros también sentimos vergüenza y también nos escondemos ahí atrás de un arbusto cuando Dios sale teniendo vergüenza y miedo, sintiéndonos indignos y culpables y condenados, y Dios sale a buscarnos. Y Dios sale a buscarnos y Dios nos llama. Y estoy convencido que muchos de nosotros estamos en este lugar hoy porque Dios está llamándonos. Si no, no estaríamos en este lugar. No vino de nuestros pensamientos y mucho menos vino de este tercer consejero. No vino del diablo, no vino de nosotros, es Dios. Entonces te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo y que puedas darle gracias conmigo a Dios por su plan, por su palabra, por su opinión. Porque su opinión pueden ser nuestros consejos y por lo tanto sus palabras pueden ser nuestro futuro y pueden ser nuestra opinión. Más allá de lo que hoy estemos convencidos que somos, más allá de lo que hoy estemos convencidos que Dios es, y más allá del engaño en nuestro corazón que pensemos que el diablo no ha tenido nada que ver en nuestra historia. Oro en el nombre de Jesús para que traiga luz de sabiduría a nuestro corazón. Oro, Padre, pidiéndote que tu sabiduría, tu Espíritu Santo, nos enseñe. Oro en el nombre de Jesús para que la voz del enemigo sea enmudecida, para que esa voz, para que esa opinión del diablo, para que esos consejos sean enmudecidos, apagados. Para que todos los que están en este lugar, Señor, y todos los que puedan ver esta grabación, tengan libertad. Libertad para pensar por sí mismos sin la intervención del enemigo, sin la intervención del engañador, sin la intervención del padre de mentiras. Padre, te pido un tiempo de libertad.
para que puedan escuchar su propio corazón y que sobre todas las cosas, Señor, puedan escuchar tu voz una vez más. Para que podamos volver, Señor, a tu camino, para que podamos volver a escuchar tus consejos, Señor. Te doy gracias por tu insistencia. Te doy gracias por tu insistencia, Señor. Te doy gracias por tu corazón. Te doy gracias por tu amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por buscarnos todos los días. Gracias por llamarnos todos los días. Gracias por insistir con nosotros. Y gracias por contarnos tu plan de restauración, Señor. Gracias por contarnos tu plan, Señor. Gracias, Dios, por hacer esta obra. Gracias, Señor, por derrotar a nuestro enemigo. Gracias por pisar la cabeza de la serpiente, Señor. Gracias por enmudecer su voz. Gracias por enmudecer la voz del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Vuelvo a orar, Señor, y a pedirte por ese tiempo de libertad, tiempo de luz, tiempo de revelación de tu palabra, tiempo de revelación de tu corazón. Que sean tus consejos, Señor, llegando a nuestro corazón. Que sean tu opinión, Señor, acerca de nosotros mismos, acerca de quiénes somos, acerca de quién podemos llegar a ser, Señor. O tu opinión, Señor, acerca de tu camino, acerca de la verdad. Tu opinión, Señor, acerca del futuro. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que está aquí, Señor, y por tu llamado, y por tu insistencia, y por tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.